Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos Buenos días, días. profe. Muy bien. Bueno, muy bien. ¿Tienen alguna pregunta de la clase pasada? ¿Algo que quieran consultar, eh, agregar o dudas que se les hayan generado? Por si leyeron algo después. Sí, Patricia, adelante. Profe, yo revisando mis apuntes de la clase pasada, quedé en duda sobre usted dijo que habló sobre los ¿cómo voy a decir? Tres razones del DPR pero la cuarta, usted dijo que era opinión suya y habló de la cooperación internacional. O yo Sí. tomé mal los apuntes. Ahí me gustaría que me explicara un poquito más. No, es correcto. Normalmente siempre se ha hablado de que los tres grandes problemas que tiene que resolver el derecho internacional privado, las tres grandes respuestas que tiene que dar el derecho internacional privado a esta realidad que involucra sujetos de derecho privado pertenecientes a distintos estados, son esos tres, o sea, la ley aplicable, el juez competente y la eficacia de sentencias. Pero lo cierto es que últimamente se ha agregado también, y de hecho ustedes van a ver algunos tratados que vamos a manejar en la clase más adelante, donde se aborda también como otro problema a resolver por el derecho internacional privado el tema de la cooperación judicial internacional. O sea, tradicionalmente se hablaba de esos tres primeros que que les mencioné, pero también se agrega el de la cooperación, porque en realidad es un capítulo clave del derecho internacional privado, el estudio de la cooperación judicial internacional. Y también es una forma de respuesta del derecho internacional privado a los problemas que plantean estos vínculos entre sujetos de derecho privado, ¿no? Así que tomen los cuatro. ¿Tá? Bueno, ¿alguna otra pregunta? Muy bien. Bueno, nosotros habíamos estado hablando en la clase pasada, habíamos estado, mm, habíamos comenzado a ver cómo ante esta nueva realidad que planteaba la existencia de distintos ordenamientos jurídicos y la existencia de un tráfico externo, de lo que llamamos el tráfico externo, o sea, sujetos que se vinculan más allá de las fronteras de su territorio, vimos cómo la primera respuesta o la primera reacción, digamos, ante esta realidad fue la que podríamos considerar casi natural, ¿no? Ante la sorpresa, entre comillas, de esta nueva realidad, que era mirar a esos vínculos
desde el punto de vista del derecho propio, ¿no? O sea, cada sociedad, cada ordenamiento jurídico mira esa realidad desde el punto de vista del derecho propio y le aplica su propio derecho, sin otras consideraciones, ¿no? Sin mirar hacia alrededor, sin mirar hacia los demás derechos que existen. Esa concepción de la realidad, del análisis de estos problemas, es lo que conocemos hoy como la concepción territorialista, ¿sí? Que justamente consiste en esto, en analizar la realidad o las relaciones que se dan entre sujetos de derecho privado desde el punto de vista del derecho propio. Nacional, o sea, tratarlas no como relaciones distintas, no como casos diferentes porque involucran a sujetos pertenecientes a distintos ordenamientos jurídicos, sino tratarlas de la misma manera que tratamos a las relaciones nacionales, a las relaciones de todos los días que se dan dentro de nuestras fronteras. Esa concepción habíamos dicho que obedecía en un primer momento, en los primeros momentos en que esto se planteó, allá por el siglo XII, en que justamente las ciudades en aquella época, que eran las unidades políticas y elaboradoras de normas, tenían una muy reciente creación y esa facultad de crear normas era algo cuidado muy celosamente por esas ciudades, ¿no? Esto se volvió a reproducir cuando aparecieron los estados nacionales. Los estados nacionales eh, también, uno de los principales atributos de su soberanía fue crear normas, crear leyes. Entonces, esta posición, esta concepción territorialista, que nunca había desaparecido del todo, porque luego vamos a ver más adelante, cuando estudiemos un poquito más la historia del derecho internacional privado, que estas concepciones territorialistas nunca habían desaparecido del todo. Había autores que tenían un sesgo territorialista. Pero cuando surgen los estados nacionales, o sea, recién creados, con este concepto de soberanía absoluta del Estado, que se manifestaba principalmente a través de la creación de normas, estas posiciones territorialistas como que vuelven a recobrar más vigor, ¿no? Eh, lo que habíamos comentado en la clase pasada y en la anterior también habíamos hecho alusión a esto, que esta realidad, ¿no?, de nacionalizar a estas relaciones, a estos vínculos que trascienden fronteras, es casi impensable, casi no, es impensable en la realidad actual, desde ya hace bastante tiempo. En la medida que las comunicaciones se han desarrollado, que los medios de transporte se han desarrollado, que las personas se vinculan más allá de sus fronteras, sea familiarmente, sentimentalmente o para hacer negocios, esta visión territorialista es inconcebible porque justamente esta concepción cierra las puertas del Estado, ¿no? Y trata a todas las relaciones como nacionales y desconoce los vínculos constituidos al amparo de otra ley. Entonces, esta realidad hoy en día, así como concepción de regulación de las relaciones internacionales, es inconcebible, valga la, valga la,
la contradicción. Pero sí hay manifestaciones, ¿no? Sí habíamos mencionado manifestaciones de territorialismo, eh, a través de las cuales los estados se reservan determinados espacios de su realidad jurídica, generalmente para la protección de determinados intereses sociales, económicos, sectores muy apreciados por el Estado, que el Estado se reserva y eh, manifiesta ese territorialismo a través de la regulación por el derecho propio, ¿sí? Por el derecho propio. Y esto lo hace a través de las llamadas normas de aplicación inmediata, que vimos la clase pasada, un ejemplo del cual en nuestro derecho teníamos, ustedes mismos habían traído el Código de Minería, el artículo 19, inciso segundo del Código de Minería, son manifestaciones mediante las cuales el Estado dice, bueno, por más que yo esté ante una situación de carácter internacional, que normalmente podría llegar a tener otra regulación, por tratarse de esta materia, que para mí es tan importante, yo la voy a regular por el derecho propio. Yo la voy a regular por mi derecho. O sea, excepcionalmente saco esa materia de la regulación normal de las relaciones internacionales y la regulo por mi derecho, ¿no? Sin llegar a preguntarme nada más. Por eso se llama norma de aplicación inmediata. Gabriela había levantado la mano, perdón. No, quería cerrar la idea y por eso no había dado la palabra. Está bien, profesora, buenos días para todos. No, solamente quería agregar eso, exactamente lo que usted después fue diciendo, que un matiz de la concepción territorialista la veíamos justamente en el Código de Minería uruguayo. Bien. Por favor, apaguen los micrófonos, acuérdense. Estela. Sí, profesora, esas normas de aplicación inmediata son llamadas también normas de policía, ¿verdad? Sí, o sea, las normas de aplicación inmediata tienen, hay muchas denominaciones. Hay autores que hacen una distinción, que luego la veremos, no lo vamos a ver ahora, pero hay autores que hacen una distinción entre la norma de aplicación inmediata y la norma de policía. Pero básicamente sí, también las van a ver como normas imperativas, ¿sí? No, la Hay, consulta hay era- distintas, distintas denominaciones para esta norma, pero básicamente responden a una, o sea, a esta altura no vamos a entrar en mayores detalles, luego sí lo vamos a dar más no, adelante, esas distinciones que hay, que son de matices, pero básicamente sí, las no, normas la de consulta era aplicación la siguiente. Yo inmediata había son las normas de policía. perdón, que el doctor Telechea no estaba de acuerdo con la existencia de estas normas y el doctor Treca tampoco, en su corriente lo Con dice. estas normas, Sí, con estas normas, que no estaba de acuerdo que existieran estas normas de claro. aplicación. Sí, no, bueno, justamente me atrevo a decir que no están de acuerdo con estas normas porque estas normas justamente territorializan o nacionalizan a las relaciones internacionales, o sea, les aplican el derecho propio. Sin embargo, o sea, más allá de que nosotros podamos estar de acuerdo o no estar de acuerdo, estas normas existen en la realidad. No podemos negar la existencia del artículo 19, inciso segundo del Código de Minería. No podemos negar que existen normas, o sea, no podemos negar que los estados tienen espacios que se reservan, o sea, que entienden, espacios en los cuales los estados entienden que la mejor forma de proteger los intereses del Estado es a través de la regulación de la relación privada por el derecho propio.
Esa es una realidad. Es cierto que tal vez no sea la mejor solución desde el punto de vista del derecho internacional privado, porque estamos nacionalizando, territorializando un problema que es internacional, pero es la realidad y existen esas normas. Felizmente existen excepcionalmente, o sea, hemos superado la etapa de que el territorialismo sea la concepción del derecho internacional privado. Sino, o sea, lo que tenemos hoy son manifestaciones excepcionales de esta concepción. ¿Sí? Rubens, Buen día, profesora, buen día a todos. ¿qué Exacto, tal? y simplemente para complementar justamente que protegen intereses nacionales o intereses muy sensibles para la nación, el país, y se reserva ese derecho que creo que Lagarde decía del principio de la soberanía, ¿no? De Claro, generar, exactamente, porque son áreas sensibles que de alguna manera es una excepción a la posibilidad de la continuación de las relaciones jurídicas, ¿verdad? claro, Entre los particulares de manera internacional. claro, Una exacto. excepción. Sí, Exacto. sí, exactamente. Bueno, antes de seguir, perdón, pero he detectado que está la doctora Ana Portela acá con nosotros en el medio de todas las camaritas. Y bueno, quiero darle la bienvenida al curso a Ana, que no estaba en el país la semana pasada. Entonces, bueno, se las quiero presentar. Ahí está Ana Portela, que integra el equipo docente. Y bueno, Ana, buen día y bienvenida al curso. Hola, ¿cómo están? Sigo afuera, pero Ah, bueno, dije, no, me voy a conectar porque ya hacía muchas clases que no estaba. bueno, bueno, Un poco bárbaro. engripado, un poco sin voz, pero bueno, cambio de clima Bueno, es complicado. bueno, muchas gracias por hacerte presente, Ana. No, por favor, bueno, aprovecho a saludarlos y estoy acá a las órdenes para lo que necesiten también los compañeros. Buenísimo. Gracias, cuídate, Ana. Gracias. Bueno, veo ahí la mano levantada de Araceli. Buen día, profesora, buen día a todos. Ya. Es una pregunta un poco técnica lo que le voy a decir. Acá en San José hubo una extracción de oro en la zona de Malabrigo, ¿verdad? De lo cual después quedó sin efecto por un tema económico. La empresa que vino, creo que era francesa, era explotada por uruguayos, brasileros, había un técnico que era brasilero y algunos españoles. En ese caso, la parte laboral, ¿qué régimen se aplica para los Bueno, funcionarios? vamos a. El tema laboral es un tema que también tiene sus pormenores. O sea, los contratos laborales, o sea, em, a ver, los contratos laborales, vamos a ver que tienen un tratamiento especial, ¿sí? Bien, O sea, si estamos hablando de personas, de uruguayos contratados acá en el Uruguay, la uruguaya. ¿sí? Estaremos ante un contrato nacional uruguayo, ¿sí? Bárbara, profesora, pero en el caso de accidente de trabajo, todo ese tipo de cosas que surgen, Bueno, o sea, a ver, existen normas protectoras. En general, en el derecho laboral, usted sabe que se aplican los criterios protectores de los trabajadores, ¿no? O sea, la norma más protectora del trabajador. Nosotros vamos a ver cómo el contrato laboral internacional, estoy hablando del contrato laboral internacional, tiene en nuestro derecho un tratamiento particular y le permite al trabajador, eh, o sea, establece algunos criterios que, eh, a ver, ¿cómo le voy a explicar? No quiero a esta altura de la vida del curso complicarlos. Pero en el derecho internacional privado uruguayo, el tratamiento del contrato laboral internacional es un tratamiento diferencial que tiene en cuenta precisamente
Se lo digo de esta manera para no traerle ahora conceptos que capaz que todavía no, o sea, que los entreveran. Tiene un tratamiento diferencial precisamente tomando en consideración las características del contrato laboral, ¿no? O sea, y la protección de la parte más débil, que en este caso es el trabajador. ¿Tá? Luego vamos a entrar en materia, digamos, cuando veamos la parte de contratos, va a ver que ahí vamos a ser un poco más específicos, ¿sí? Perfecto, gracias. Pero sí el contrato laboral tiene un tratamiento distinto en nuestro derecho internacional privado. ¿Tá? ¿Alguien más había levantado la mano? ¿O quiere decir algo? Bueno, muy bien. Entonces, esa primera etapa o esa primera concepción, en determinado momento, ya en la Edad Media, ya empezó a generar algunos reparos. Ya se empezaron a notar algunas dificultades con esta concepción aplicada así, a rajatabla. Entonces se les empezó a ocurrir a algunos autores ya la posibilidad, o sea, de tomar en consideración que existían otros derechos, ¿no? O sea, hay otros derechos ahí alrededor nuestro. Entonces, ¿por qué no podría pasar que esa relación, que ese vínculo, que ese caso sea regulado por un derecho que no es el mío? Podría pasar, ¿sí? Esto ya, fíjense ustedes que es un pasito más adelante, porque ya deja de existir una visión que se centraliza o que centraliza el problema en mi derecho, para pasar a tomar en consideración o para pasar a pensar que existen también otros derechos. Y que de repente alguno de esos derechos podría regular este caso, que trasciende mis fronteras. Entonces, no, ¿sabe por qué podría ser? Porque si el caso involucra al otro Estado también. ¿Se acuerdan el ejemplo que habíamos visto? Claro. O sea, ya tenemos, si se acuerdan para irnos al caso que habíamos puesto en la clase pasada, aquel comerciante de Bolonia, digo, para ver cómo ya en aquella época esto se llegó a plantear. Si aquel comerciante de Bolonia le quería vender, no sé, alimentos, trigo, pónganle ustedes, a el comerciante de Módena, ahí ya no era una situación en la que el comerciante de Bolonia le vendía trigo a otra persona de Bolonia. Le estaba vendiendo trigo a otra persona de Módena, de otro lugar. Entonces, si yo le estoy vendiendo, si hay un comerciante que le está vendiendo de esta ciudad, que le está vendiendo trigo a otro comerciante de otra ciudad, ¿por qué no pensar que las leyes de esa otra ciudad también tendrían algo que decir en este contrato? ¿Por qué solo mi derecho tendría algo que decir? ¿No? Podría ocurrir porque en la medida que este contrato ya involucra sujetos de dos ciudades,
podríamos decir, bueno, ¿y por qué no? ¿Por qué tiene que ser mi derecho? ¿Por qué no puede ser el derecho del otro? ¿No? Y todavía podríamos complejizar más la situación si estas dos personas que pertenecen a dos ciudades diferentes se hubieran encontrado en otra ciudad, en un mercado de otra ciudad, en Verona, pónganle ustedes, y se ponen de acuerdo en Verona en ese negocio. Uno podría decir, bueno, ¿y no podría también tener algo que decir la ciudad en donde llegaron a ese acuerdo? ¿No podría ser la que, cuando digo tener algo que decir, digo poner las reglas de ese contrato, ¿no? ¿No podría ser no podrían ser las reglas del lugar en donde ese contrato se celebró? ¿En donde se pusieron de acuerdo? ¿Por qué no? Cualquiera de esos tres lugares podría tener un interés en resolver los problemas que plantea ese contrato. En teoría, ¿no? Estoy hablando teóricamente. O sea, el problema ya no se reduce a una ciudad. Acá hay una realidad que ya no involucra a una ciudad, involucra a más de una ciudad, porque hay sujetos que pertenecen a distintas ciudades. Entonces, ¿por qué no pensar que los ordenamientos jurídicos de esas ciudades también podrían tener vocación de regular ese contrato? Así es como va surgiendo y llega a su perfección, podemos decir, con un autor alemán que se llamó Savigny, lo que se llama como la concepción clásica. Sí, Carlos, perdón. Sí, Puede ser la concepción que utiliza Alfonsín en Argentina. no, la de Alfonsín es otra que vamos a ver que es más adelante. O sea, es otro pasito más lo que propone Alfonsín. ¿Ah? Gracias. Alfonsín expone esta concepción clásica, pero Alfonsín en realidad era partidario de otra concepción que luego vamos a ver, que luego vamos a ver, ¿sí? Belén, antes de darte la palabra, yo estoy viendo recién acá, perdonen, ahora, que estoy viendo un comentario de Sharon que dice, pregunto, en Durazno tenemos a UPM y antes de aceptar que vinieran les exigieron que cumplan determinadas condiciones para proteger el ambiente. Bueno, ahí lo que pasa es que ahí entramos en la protección medioambiental, entramos en un tema de derecho público, ¿no? Que siempre se va a aplicar el derecho uruguayo, en realidad en ese caso, ¿no? O sea, a ver si puedo comentarles esto, o sea, comentarles esto sin entreverarlos. Hay normas que son, o hay cuestiones que son de aplicación territorial, normal y regular. O sea, irregular. Por ejemplo, las normas medioambientales. Por ejemplo, las normas del derecho administrativo. Esas normas son de derecho público. Y dentro del territorio de cada estado, o el derecho constitucional, se aplican normalmente. Nunca vamos a plantearnos la posibilidad de aplicar derecho constitucional de otro estado o el derecho administrativo de otro estado. ¿Ah? Cuando nosotros pusimos el ejemplo del Código de Minería, del artículo 19, inciso segundo, ahí estamos en la esfera del derecho privado, porque estamos hablando de la regulación de los contratos, de un contrato entre dos partes, ¿sí?
un contrato de derecho privado entre dos partes, que es un contrato internacional y al cual las partes le van a aplicar, o sea, se le va a aplicar normas del derecho privado. Ahí es cuando nosotros nos planteamos lo que vimos hace un ratito, ¿no? La intromisión del derecho, de esa norma de aplicación inmediata que dice no. A este contrato internacional yo le voy a aplicar las normas uruguayas. ¿Tá? Va de suyo que estas normas ambientales y las normas del derecho público uruguayo se van a aplicar siempre. O sea, si esa empresa pretende, no sé, o sea, pretende actuar en el territorio uruguayo, se tiene que ajustar a las normas medioambientales uruguayas. ¿Sí? A todas las normas del derecho público vigentes en el Uruguay. Ahora, el contrato, este contrato de exploración de recursos naturales, se va a regir en lo que tiene que ver con el derecho privado también por el derecho uruguayo. Esa es la diferencia de la norma de aplicación inmediata. ¿Sí? La norma de aplicación inmediata lo que hace es, como les digo, nacionalizar al contrato en cuanto figura el derecho privado. ¿Sí? No sé si aclaré, Sharon. Y para todos. O sea, las normas del derecho público de un Estado son normas que se aplican regularmente dentro del territorio y se nos aplican a todos. ¿Sí? En donde aparece lo excepcional es en las cuestiones del derecho privado, que la norma de aplicación inmediata nacionaliza, ¿sí? Y establece que se tienen que aplicar las normas del derecho propio, que no serían las normalmente aplicables si fuera otro contrato internacional de otra materia. ¿Tá? Sí, Belén, perdón. Pero quería aclarar esto. Quería aclarar esto porque me parecía importante. No sé, el caso de Catunati no tenía claro por qué reglas se regía ese contrato. La verdad que no lo tenía claro. Bien, Belén, sí, ahora sí. Bien. No, yo iba a decir más o menos que para esta corriente, la corriente conflictualista, ellos entienden que el objeto del derecho internacional privado es resolver el conflicto de leyes, siempre obviamente partiendo de la base que tenga una relación jurídica, se ven afectados varios ordenamientos jurídicos. Entonces, yo entiendo que ellos dicen, bueno, entonces acá, ¿qué aplico? O sea, derivado de ese reconocimiento de los estados, de la vocación de elaborar normas, ellos dicen, bueno, el objeto es resolver qué norma se aplica. Y ellos creen, bueno, o creen, no, ellos entienden que mediante el método de la norma de conflicto es que se va a poder resolver el objeto del DIP. Entonces Taliche dice que o sea, la norma de conflicto va a remitir siempre a un derecho interno de cualquiera de los estados que está involucrado, ¿no? Entonces Taliche lo que dice que en este caso la Lex Fori y la Lex extranjera vendrían a estar como en la situación de pie de igualdad, siempre teniendo en cuenta que la ley extranjera va a estar subordinada a los principios de orden público de la Lex Fori, ¿no? Y bueno, después ahí se empiezan a plantear otras cosas sobre la continuidad jurídica y otros temas más. Pero, o sea, yo entendí eso, que estas personas entienden que el objeto del DIP, en este caso, es resolver, que el objeto del DIP es resolver qué norma aplico frente a esta situación. Bueno, buen puntapié inicial para el análisis de esta concepción, de esta nueva concepción. Efectivamente, lo que nosotros nos estábamos planteando, o sea, del reconocimiento de la existencia de
los demás ordenamientos jurídicos, o sea, de que en el mundo no existe solo mi ordenamiento jurídico, sino que hay otros, y de pensar en la posibilidad de que esos otros ordenamientos jurídicos tengan algo para decir acerca de estos casos que involucran a varios ordenamientos jurídicos, a sujetos sometidos a o pertenecientes a distintos ordenamientos jurídicos. Lo que se plantea acá, para esta concepción, para esta forma de ver el derecho internacional privado, es un conflicto de leyes. Conflicto en el sentido de que hay varias leyes en pugna por regular este caso, ¿no? Varias leyes, en el ejemplo que acabábamos de poner, podría ser, estarían en pugna la ley de Módena, la ley de Verona, la ley de Bolonia, para regular el caso. ¿Sí? Y ese conflicto que se plantea entre los distintos ordenamientos jurídicos con vocación de regular esa relación, o ese caso, sería el objeto de esta concepción, el objeto del derecho internacional privado. O sea, lo que estaría en el meollo de la cuestión, ¿no? Del derecho internacional privado, para esta forma de mirarlo, sería justamente este conflicto que se produce entre distintos ordenamientos jurídicos con interés en ese caso. ¿Sí? Ahora, esto es como una constatación, ¿no? ante un caso que involucra a sujetos de varios ordenamientos jurídicos, pertenecientes a varios ordenamientos jurídicos, se plantea un conflicto, es decir, ¿cuál de esos ordenamientos jurídicos va a resolverlo? Entonces, justamente la función que tiene el derecho internacional privado para esta concepción es resolver ese conflicto. Porque no nos alcanza con decir, sí, hay varios ordenamientos jurídicos en conflicto. Es una realidad, ¿no? Para esta concepción. Pero algo hay que hacer con ese conflicto, ¿verdad? Entonces, lo que dice esta concepción es, bueno, en realidad la función que tiene el derecho internacional privado es resolver ese conflicto. A ver, yo hablé del conflicto de leyes para simplificar, pero también, llegado el caso, se puede plantear un conflicto de jurisdicciones, ¿no? Porque si, pónganle ustedes, en este contrato hay una de las partes que incumple, uno podría preguntarse, ¿a qué juez tengo que llevarle este caso? ¿Qué juez va a resolver esta contienda? O sea, el mismo problema que nos planteamos con respecto a la ley, no los podemos plantear con respecto al juez, ¿no? Seguimos hablando de la concepción clásica. Sí, estamos hablando de la concepción llamada clásica. ¿Ah? Sí, perdonen, disculpen. Esta es la concepción clásica. ¿Ah? Para la concepción clásica, digamos, el derecho internacional privado tiene por objeto ese conflicto entre ordenamientos jurídicos o también entre jurisdicciones, o sea, cualquiera de los dos problemas genera un conflicto, ¿sí? El conflicto de leyes se genera cuando nos preguntamos, ¿cuál de los ordenamientos jurídicos involucrados en este caso va a ser el que en definitiva lo va a regular a este caso? El conflicto de jurisdicciones se plantearía, llegado el caso
de una contienda, de un incumplimiento, por ejemplo, y que ese caso deba ser llevado a un tribunal, bueno, ¿cuál de todos los tribunales de los estados involucrados o de las ciudades involucradas será el que va a resolver? ¿Sí? Esto es lo que genera este caso que involucra a varios ordenamientos jurídicos. Y entonces, la función que tiene el derecho internacional privado es justamente encontrar cuál de esos ordenamientos jurídicos va a ser el que regule al caso o cuál va a ser de todos los jueces aquel que entienda en este caso judicial. Bruno. Bueno, ahora vamos a ver. ¿Cómo? Ahora vamos a ver. Vamos a ver. Ahora, vamos a seguir ahora. ¿Ah? ¿Tá? Deme un poquito más de tiempo. ¿Está? Carlos. Estas normas, digo, de conflicto no nos dan una solución concreta, nos remiten a un derecho determinado, digamos. Bueno, justamente, nosotros decíamos que la función que tiene el derecho internacional privado, la tarea que tiene el derecho internacional privado es precisamente resolver ese conflicto. O sea, no quedarnos solo en la descripción del conflicto, sino resolverlo. Para resolverlo, esta concepción clásica propone un método, un camino, y el camino para resolverlo es justamente la norma de conflicto. O sea, esta forma de resolver, ¿cómo hace el derecho internacional privado para resolver el conflicto de leyes? Bueno, elegir un derecho. Elegir cuál, en este ejemplo que nosotros veíamos, cuál de los tres ordenamientos jurídicos va a ser el que finalmente regule a la relación o al caso internacional. Esto, el derecho internacional privado, lo hace a través de un método. ¿Sí? El método conflictualista, como no podría ser de otra manera. Estamos ante un conflicto y el método que se sigue es el método conflictualista, que se traduce en la llamada norma de conflicto. La norma de conflicto lo que hace es resolver el conflicto designando cuál es el derecho aplicable. Como decía Carlos, el único cometido que tiene una norma de conflicto es elegir el derecho aplicable. Esta es una norma nueva, completamente, para nosotros. Nosotros estamos acostumbrados a ver normas que se encargan de regular los problemas en forma directa, ¿no? De decirnos que la capacidad de un individuo se adquiere a los 18 años, por ejemplo. De decirnos que los requisitos para contraer matrimonio son tales y cuales. ¿Sí? Pero esta es una norma que lo único que hace es designar el derecho aplicable. Y lo hace en general de una manera abstracta. Nosotros vamos a estudiar a esta norma en particular porque va a ser el objeto de nuestros desvelos durante el curso. Pero es una norma novedosa a la que no le podemos pedir nada más que resolver el conflicto de leyes. Esta es una norma que dice, por ejemplo, en un caso de un contrato,
Voy a poner un ejemplo, y para seguir en el ejemplo del contrato del que estábamos hablando, dice la norma de conflicto, o puede decir la norma de conflicto, que el contrato se rige por la ley del lugar de cumplimiento. Vean ustedes cómo esta norma no señala concretamente el derecho de un Estado. Lo hace de modo genérico y abstracto. Dice el contrato, los contratos en general, cualquier contrato, se va a regir por la ley del lugar de su cumplimiento. Entonces, lo que vamos a tener que hacer es averiguar dónde se cumple ese contrato para saber cuál es la ley, de qué estado es aplicable. ¿Se entiende esto? Bueno, a ver. Usted se me está yendo, usted me quiere avanzar más y yo le voy a dar. Sí, sí, no. Bueno, bueno, ahí está. Ahí está. Bueno, yo le voy a tirar una puntita porque todavía no podemos avanzar mucho más sobre esto que a usted lo desvela. Y es comprensible que a usted lo desvele. Pero le voy a tirar una puntita para que tanto su duda como la de otros compañeros quede un poco atenuada. Acá tenemos un problema, efectivamente tenemos un problema. Lo que usted está planteando es un problema de fuentes normativas. ¿Ah? El problema del método, la cuestión del método, que es de lo que acabo de hablar, del método que se vale el derecho internacional privado para la concepción clásica, es un problema que es un problema diferente, pero que va muchas veces de la mano del problema de las fuentes. Felizmente, tenemos muchos tratados que tienen normas de este tipo. Entonces, esos tratados que tenemos con muchos países nos permiten tener normas de conflicto en común con otros países. ¿Ah? O sea, que resolvemos los problemas de la misma manera. ¿Esto cuándo pasa? O sea, ¿cuándo tenemos tratados? Tenemos tratados generalmente con los países con los que tenemos más vínculos. A nivel del Mercosur, a nivel de América Latina, sobre todo con Argentina, tenemos muchos tratados, sobre algunos temas muy importantes como por ejemplo el tema de restitución internacional de menores, digo, para nombrar un tema que es muy sonado y que aparece muchas veces en la prensa, tenemos tratados con muchos países del mundo. Entonces, para muchos temas y con muchos países tenemos tratados que nos permiten resolver de la misma manera estos conflictos de leyes. Pero también les tengo que decir que una realidad con la que convivimos en el derecho internacional privado es que no tenemos tratados sobre todos los temas con todos los países. Entonces, hay temas y hay países con los cuales probablemente nos encontremos con soluciones diferentes. O sea que si ustedes le preguntan a un abogado uruguayo cómo se resuelve este problema, ese abogado les va a dar una respuesta. Y si se lo preguntan a un abogado del otro estado, les va a decir esto se resuelve de tal manera y es distinta la forma en que se lo resuelve. Y ninguno de los dos está dando una respuesta incorrecta. Lo que pasa es que existen situaciones en las que al no tener tratado,
puede pasar que la forma de resolver el problema sea distinta. ¿Ah? Entonces, pero esto es un tema que lo vamos a ver en la clase que viene seguramente, ¿tá? El tema de las fuentes del derecho internacional privado, que es todo un tema también. ¿Tá? Por ahora estamos con el tema del método. ¿Sí? Estamos tratando de desentrañar la metodología del derecho internacional privado. Belén, hace rato que está con la mano levantada. No, primero quiero pedir disculpas a mis compañeros porque vi lo que pusieron en el chat. Yo sufro de incontinencia verbal, entonces cuando leo y eso me gusta participar, pero dicho Bien, esto, bien. después de que dije de participar, me olvidé de cerrar la idea y quería decir que bueno, que en esta corriente tiene un defecto, como tenemos todos, que bueno, que ellos creen que solamente mediante estas normas se puede llegar a resolver el objeto del DIP. Son muy tajantes, no aceptan otro método que no sea este, y bueno, después, o sea, hay más normas, y bueno, pero eso, quería cerrar la idea con eso, de que ellos son muy tajantes con que solo su método y más nada. Bien. Efectivamente, ahora vamos a seguir desarrollando un poquito esta idea. El método que propone el derecho, la concepción clásica, es un método exclusivo, o sea, es la única forma que ellos ven para para cumplir la función del derecho internacional privado, porque en la medida que el objeto para esta concepción es el conflicto de leyes, y en la medida que la función del derecho internacional privado es resolver el conflicto de leyes, entonces el único camino para poder resolver el conflicto de leyes para esta concepción es la norma de conflicto, o sea, la norma que señala entre todas las normas en conflicto, entre todos los ordenamientos jurídicos en conflicto, ese ordenamiento jurídico que se entiende que es el más adecuado, que ahora vamos a volver a este concepto. Sí, Ángela. Bueno, buenos días para todos. Siguiendo un poco la idea de esta norma de conflicto sobre esta concepción, quería marcar un poco la diferencia que está en el libro de Fresnedo, que ella hace un poco hincapié en el tema de la dogmática en diferencia con el derecho internacional privado. En el sentido de la dogmática, es decir, de marcar la diferencia de que cuando se tiene un ordenamiento claro y determinado, con leyes especiales y demás, la norma misma nos marca la solución, y acá en el derecho internacional privado no pasa eso, sino que es una norma que justamente nos va a decir dónde hay que ir a buscar la solución, como pasa en el tema de la capacidad, que no existe una norma de derecho internacional privado que diga, bueno, la capacidad se adquiere a los 18 años. Esa norma no está, sino que va a decir, la capacidad se va a regular, por ejemplo, por la ley del domicilio. Entonces hace una remisión, tenemos que ir al domicilio de la persona a quien queremos resolver si es capaz o no, y yendo a ese derecho interno del domicilio de esa persona, ahí vamos a encontrar la solución. Esto va de la mano con lo que se ha comentado de que no me da una solución directa, sino que es indirecta. Ahí está. Ahora, luego vamos a ver si en el derecho internacional privado no hay otras normas, ¿no? O sea, eso lo vamos a ver ahora dentro de un ratito. Por el momento, entonces, nosotros nos quedamos con esto de que el camino que propone la concepción clásica es el de estas normas de conflicto que, como ustedes mismos señalaron, a ver, la concepción clásica también parte de dos axiomas que propuso este autor que yo les decía que es un clásico, que es Savigny, que luego lo vamos a estudiar. Él decía que a la relación jurídica internacional hay que darle un derecho único y adecuado. La pretensión de Savigny era que no importaba en qué lugar estuviéramos en el mundo, siempre se resolvieran estas relaciones privadas internacionales, se resolvieran de la misma manera. Por eso hablaba del derecho único, ¿no? O sea, que no importaba un poco lo que pretendía Bruno, ¿no? Justificadamente, creo, que es que no importa que yo esté
en el Uruguay o en España o en la China, la resolución del caso sea la misma. O sea, que yo llegué a la misma conclusión. Esto era lo que proponía Savigny, lo que pretendía Savigny. Y él lo que pretendía también, o lo que postulaba, era que ese derecho, ese ordenamiento jurídico elegido, tenía que ser el más adecuado para la relación. ¿Sí? El que se adecuara más a la relación. Ahora, como ustedes mismos señalaron, lo que ustedes están, lo que podemos advertir a través de esta norma de conflicto es que lo que hace la norma de conflicto es indicar o señalar el ordenamiento jurídico de un Estado, ¿no? O sea, entre todos los ordenamientos jurídicos de los distintos estados, la norma de conflicto dice el del domicilio de la persona o el del cumplimiento del contrato o el de la celebración del matrimonio. ¿Sí? Entre los posibles ordenamientos jurídicos que pueden tener interés en regular ese caso, la norma de conflicto elige el ordenamiento jurídico de un Estado. Cuando decimos elige el ordenamiento jurídico de un Estado, estamos diciendo que elige el derecho interno de ese Estado. O sea, cuando yo digo que la norma de conflicto elige para regular el contrato, la ley del lugar de cumplimiento, lo que nos está proponiendo esa norma, ese artículo que dice que la ley, que los contratos, perdón, se rigen por la ley del lugar del cumplimiento, es que yo primero detecte cuál es el lugar de cumplimiento de ese contrato. Una vez que yo identifiqué la ley del lugar del cumplimiento de ese contrato, yo voy a ir a las normas del derecho interno sobre contratos de ese Estado, al Código Civil de ese Estado. Y ahí voy a ver qué norma, o sea, cómo se regula el contrato. ¿Sí? ¿Eso a ustedes qué les parece? ¿Les parece bien o les parece mal? ¿O no les parece? A priori es un avance enorme, porque pasamos de solo mi derecho y no me importa nada a reconocer que es posible que se pueda regular mediante otro derecho. Eso es sin duda que un avance. Ahora que esté bien o que esté mal, bueno, lo dejo para otro compañero. Hay algo que... Sí, Bruno, adelante. No, bueno, pero derecho a opinar tenemos todos. Sí, o se celebran o otorgan. Sí. Bueno, a ver, bueno, a ver, espéreme un momentito, Bruno. Antes que nada, le voy a decir una cosa, que tiene que ver con lo que acabamos de hablar, y digo para que no se queden con conceptos erróneos. Con Argentina no aplicamos la ley general de DIP, porque con Argentina tenemos un tratado. O sea, tenemos una solución que en ese tema dice que la ley aplicable al régimen de bienes en el matrimonio es la ley del primer domicilio matrimonial. ¿Ah?
En un caso con Argentina, si, le digo así también para sacarle la duda, en un caso con Argentina, si el primer domicilio conyugal de ese matrimonio estuvo en Uruguay y los cónyuges pactaron, o sea, hicieron capitulaciones matrimoniales, en el que pactaron el régimen que hayan pactado, esas capitulaciones deben ser reconocidas por la ley, por Argentina, porque tenemos un tratado en común que dice que el régimen de bienes en el matrimonio se rige por la ley del primer domicilio conyugal. Si el primer domicilio conyugal es Uruguay, está en Uruguay, y la ley uruguaya le permite celebrar capitulaciones y le permite pactar un régimen y le permite modificar ese régimen, esa es la ley aplicable y Argentina lo tiene que reconocer. Justamente esto que usted acaba de traer a colación me da pie para hacerles ver esta reflexión o para tomar en cuenta para hacer esta reflexión. Supónganse usted, o sea, esta concepción, ¿a qué me lleva? ¿Cuál es una de las consecuencias que tiene esta concepción y esta metodología? Que en el territorio de mi estado no es solo obligatoria la aplicación del derecho elaborado por mi legislador. También puede ser obligatoria la aplicación de un derecho extranjero. Porque en el caso que propone Bruno, fíjense ustedes que el caso que propone Bruno es un caso de régimen de bienes en el matrimonio, ¿no? Que se plantea en la Argentina. O sea, la vigencia de ese régimen pactado por esos cónyuges en el Uruguay se plantea en la Argentina. O sea, unas capitulaciones matrimoniales celebradas en el Uruguay se pretenden hacer valer en la Argentina. Es eso, ¿no? Lo que está planteando Bruno. Bueno, esas capitulaciones matrimoniales, ¿pueden hacerse valer en la Argentina? Bueno, si hubiéramos estado en la concepción territorialista, hubiéramos dicho no, porque los argentinos hubieran aplicado el derecho argentino, porque dentro de Argentina solo se aplica el derecho argentino, para la concepción territorialista. ¿Estamos de acuerdo en eso, no? Ahora, si nosotros seguimos y nos ubicamos en la concepción clásica, resulta que hay una norma que además en este caso es común a los dos países, que dice, nosotros tenemos unas capitulaciones matrimoniales que se celebran acá en el Uruguay, por un matrimonio que vive en el Uruguay. Pero ese matrimonio se va a la Argentina, y pónganle ustedes que adquiere bienes en la Argentina, ¿sí? Entonces, ese problema, que era un problema nacional, completamente, un tema nacional uruguayo, ahora también le interesa a la Argentina, porque ese matrimonio se fue a la Argentina y allá compró bienes. Entonces, ¿cuál es la naturaleza de ese bien que adquieren en la Argentina, este matrimonio que celebró capitulaciones en el Uruguay? Entonces, ahí, esa situación es una situación que ya involucra a dos países, a dos ordenamientos jurídicos. Y acá, para la concepción clásica, decimos, bueno, acá se plantea un conflicto de leyes. ¿Cuál es la ley que resuelve este problema? ¿La ley uruguaya, que es la ley al amparo de la cual se constituyeron las capitulaciones, o la ley argentina, que es donde ahora están los cónyuges? Porque si los cónyuges ahora viven en la Argentina, a la Argentina también le interesa su régimen patrimonial. Entonces, esa norma
de conflicto, o sea, ese conflicto entre el derecho argentino y el derecho uruguayo, se resuelve mediante una norma de conflicto, que felizmente en este caso es común a ambos países, o sea que lo resolvemos de la misma manera los dos. Se plantea el caso en el Uruguay o se plantea en la Argentina, lo vamos a resolver igual, porque tenemos un tratado. Y entonces, ¿cómo lo resuelve ese tratado, este problema, este conflicto? El tratado dice que el conflicto se resuelve por la ley del lugar, perdón, por la ley del primer domicilio conyugal. O sea, la ley del primer estado donde vivieron como cónyuges. Ese estado es Uruguay. Por lo tanto, la ley aplicable es la ley uruguaya. Y fíjense ustedes lo que se plantea, que en Argentina, para regular este tema, van a tener que aplicar derecho uruguayo. Porque fue la ley, es la ley del primer domicilio conyugal. Y el abogado argentino o el escribano argentino lo tiene que aplicar, está obligado a aplicar el derecho uruguayo, que es un derecho extranjero para la Argentina. Pero está obligado a hacerlo. ¿Y saben por qué está obligado a hacerlo? Porque se lo manda la norma de conflicto. Y esa norma de conflicto está en un cuerpo normativo, que es un tratado, que fue aprobado por el Parlamento argentino. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué consecuencia tiene esta concepción clásica? La consecuencia de que en nuestro territorio podemos estar obligados a aplicar el derecho extranjero. O sea, no es ya solo reconocer que existen derechos extranjeros alrededor nuestro, sino que lo tenemos que aplicar dentro de nuestro territorio. Yo sé que este concepto es un poco difícil de captar a esta altura del curso. Y hay gente que no lo capta nunca, ¿eh? No los estudiantes de Derecho, pero con esto me refiero, la doctora Portela sabe que yo siempre cuento que un día se estaba discutiendo un proyecto de ley, me acuerdo. Creo que era, bueno, no me acuerdo, pero se estaba discutiendo un proyecto de ley, era un proyecto de ley muy sonado, muy mediático, hace muchos años. Yo me acuerdo que iba manejando y le estaban haciendo una nota a un senador uruguayo, ¿sí? Que era contador, ¿no? Tenía esta salvedad, digamos, que era contador, no era abogado. Pero en esa ley se incluía un artículo que de alguna manera permitía la aplicación del derecho extranjero. Y yo le estaban haciendo una nota en la radio, yo iba escuchando y este senador, que repito era contador, dice, ¿usted se da cuenta? Dice, este artículo es inadmisible, decía el señor. Es inadmisible porque está proponiendo que en el Uruguay se aplique un derecho de otro país. ¿Cómo en el Uruguay vamos a aplicar el derecho de otro país? El señor enojadísimo. No tenía idea de que habían pasado décadas, desde el siglo XIX, que en el Uruguay se aplica el derecho de otro país, cuando las normas así lo dicen, porque hay tratados que así lo imponen. ¿Ah? Entonces, lo que yo les quiero hacer ver es que a través de la concepción clásica, o sea, de este método que nos propone la concepción clásica, es posible que nos encontremos con situaciones en las que estemos obligados a aplicar un derecho
que no es el nuestro. Y estamos obligados. Porque lo impone la norma de conflicto, porque la norma de conflicto, como les dije, elige el derecho aplicable, determina el derecho aplicable de modo abstracto, ¿no? Como en este ejemplo que les acabo de decir. La ley aplicable es la ley del primer domicilio conyugal. Si el domicilio conyugal estuvo en el exterior, tendré un caso que le interesa al derecho internacional privado y entonces mi derecho internacional privado me obliga a aplicar el derecho extranjero, el derecho del Estado en donde estuvo el primer domicilio conyugal. Este es un concepto nuevo y exclusivo del derecho internacional privado. No hay otra materia en la que les hayan hablado de esto, en la que se haya planteado la posibilidad de aplicar derecho extranjero. Por eso, ¿se acuerdan que yo les decía en las clases anteriores que había un autor que se llama Werner Goldschmidt que hablaba del derecho internacional privado como derecho de la tolerancia? Bueno, porque nosotros no solo toleramos el derecho extranjero, sino que lo aplicamos. ¿Ah? Pablo Correa. Profe, ¿cómo anda? ¿Todo bien? Muy A mí bien. lo que me hace pensar esto, ¿cómo se le puede complicar la vida a un abogado uruguayo que no conoce el derecho argentino? Tiene que aplicar conceptos que en la Argentina existen, pero acá en Uruguay no existen. Le tengo que poner final el derecho de Argentina, o el derecho de Chile, o el derecho de Sí. Inglaterra. Sí. Justamente uno de los temas que vamos a abordar en este curso es el problema de la aplicación del derecho extranjero, porque genera determinados problemas que vamos a ver cómo se le trata de dar respuesta. Cómo se conoce el derecho extranjero, cómo se aplica el derecho extranjero en nuestro país. Sí, es así. Lamento decirles que esta es la realidad. Digo porque genera problemas, obviamente que genera dificultades. Pero bueno, es una forma más de hacer justicia, ¿no? Aplicar el derecho que Aunque corresponde. pienso que tiene sus límites. Yo pienso que hay límites. Por ejemplo, hay países que tienen pena de muerte. Uruguay no tiene pena de Bueno, muerte. sí, hay límites, pero nuevamente, esos límites a la aplicación del derecho extranjero son excepcionales. Tienen que pasar cosas muy graves para que no se aplique el derecho extranjero cuando la norma de conflicto nos dice que hay que aplicarlo. Puede haber situaciones excepcionales en que aun cuando la norma de conflicto nos diga que hay que aplicar un derecho extranjero, no lo aplicaremos. Pero son situaciones que por su gravedad son excepcionales. ¿Tá? Que las vamos a estudiar también. ¿Tá? Santiago. Buen día, profesora, buen día a todos. Hola. Bueno, simplemente quería hacer el comentario sobre esto que usted decía de la nota. Yo creo que habitualmente uno medio que tiene un poco de conflicto con el tema de la soberanía y quizá a este señor le pesó justamente ese término. El tema está, por lo que yo veo, en realidad el problema no es una pérdida de soberanía porque ingrese un régimen argentino o lo que fuera, porque no es que lo hace a prepo, sino que desde nuestra parte los legisladores los aceptan. Por lo tanto, no hay una pérdida de soberanía, sino, vamos a decir así, un cede de posiciones en problemas a solucionar. Tanto ellos ceden como nosotros cedemos. Por la entrada de los tratados y todo eso. Distinto sería y más discutible también, que fue uno de los comentarios que hice ahí en el chat, este autor que estamos hablando hoy, no quiero pifiar con el nombre, así que no lo voy a nombrar mal, la idea de la configuración de un derecho único a mí me resuena un poco porque parto de la idea de que para que exista una norma se tiene que legislar, para que se legisle, esos legisladores democráticamente tienen que ser elegidos. Por lo tanto, es medio complejo la existencia de un derecho único porque ¿quién elige a esos legisladores? Para que legislen esa normativa aplicable a nivel internacional. Claro, Si lo que pasa es que filtro, se perdería la idea republicana de gobierno. lo que
qué pasa es que Savigny proponía el hecho único pensando en la posibilidad de que existieran tratados que abarcaran a todos los países. Entonces, todos resolveríamos el problema de la misma manera. O sea, todos diríamos, o sea, todos los países estamos unidos por un tratado y todos los países resolveríamos, por ejemplo, este problema del régimen de bienes y patrimonio, lo resolveríamos por la ley del primer domicilio conyugal. O sea, no se trataría de imposiciones en realidad, sino que todos los estados nos ponemos de acuerdo en resolver estos problemas de la misma manera. Perfecto, ahí A través de un tratado. en mi entender no tendría conflictos con pérdida de soberanía, ni mucho menos porque son soluciones. No, claro que ¿Me no, explico? no. Pero distinto, por ejemplo, que ahí me he sentado a discutir y un poco debatir sobre el tema de, ya es derecho internacional público, sobre organismos que se generan, vamos a decir, y se integran por personas que al final del día podrían llegar a resolver algo de matriz vinculante o no. Del dicho en palabras lindas, que puede marcar unas ordenanzas sobre la soberanía de los estados, y ahí es donde se genera esa discusión que a lo mejor permea en los conceptos de soberanía que puede tener esta persona que le hicieron la nota, por ejemplo. Es decir, ¿cómo me pueden controlar mi soberanía? O sea, a ver, la soberanía del Estado está en estos casos en la aprobación del tratado que dice eso o en la aprobación de una ley nacional que dice eso mismo también. ¿No? O sea, es el propio Estado el que se autoimpone esa obligación. Cuando el Estado aprueba una ley que dice que la ley aplicable a la capacidad es la ley del domicilio, que eso lo dice nuestra ley de derecho internacional privado, está aceptando que si viene una persona domiciliada en Corea y nosotros tenemos que determinar su capacidad, vamos a aplicar el derecho coreano. Eso lo aprobó nuestro legislador en un ejercicio de soberanía. Sí, totalmente. Y entendiendo que la primera constitución, 1830, cuando después se empiezan a marcar artículos 72, todo el bloque de constitucionalidad, es una cosa que se prevé el que ingrese algo de fuera. Por eso entiendo que no es una pérdida de soberanía, ni siquiera para el constitucionalista que escribió con la En tinta absoluto. y el farolito, digo, no es nada del otro mundo. En absoluto. Santiago Hernández. Sí, buen día. Buen día. Algo cortito al pasar. Respecto a Savigny, esto es lo que después se fue desarrollando con la concepción sustancialista, ¿no? El problema que se plantea con este derecho único es que al estar involucrados estados, muchas veces hay contraposición de intereses, entonces resulta muy difícil regular estas relaciones materiales de una forma uniforme, porque incluso entre dos estados puede haber conflicto de intereses y por eso son tan escasas estas normas materiales que regulan el derecho, la situación específica. Claro, Savigny en realidad no propuso normas materiales, ¿no? Savigny justamente es como el que propone estas normas que designan el derecho de un Estado. Lo que sí, igualmente es difícil de llegar a soluciones comunes, ¿no? Por eso ese derecho único, o sea, que todos lados se regule de la misma manera el problema, o sea, Savigny lo que propone es que para todos los estados, o sea, el ideal sería que para todos los estados la capacidad se regiera por la ley del domicilio. Ahora, esto no es así. Hay países que no regulan la capacidad por la ley del domicilio. Entonces no nos podemos poner todos de acuerdo en que la capacidad se regula por la ley del domicilio. Porque para algunos países no es así. Para algunos la capacidad se rige por la ley de la nacionalidad. Entonces, aún estando ante este tipo de soluciones que no son materiales, que ahora luego lo vamos a ver, aún así estas soluciones no son fáciles de alcanzar. No es fácil llegar a soluciones comunes, ni siquiera en normas de este tipo que designan el derecho de un Estado, ¿no?
Por eso el ideal de Savigny de llegar a un derecho único y adecuado no se ha logrado, porque no todos resolvemos las cosas de la misma manera, ¿no? Rubens. Sí, no, con relación al tema del uso de la soberanía de un país, el caso de Uruguay, digo, en ese marco justamente los legisladores o el Uruguay en sí ha ratificado sin lugar a dudas innumerables tratados internacionales y convenciones a través de su parlamento y lo hace a través de la ley y lo incorpora al derecho positivo. Entonces, quizás también en ese ámbito de soberanía, por si se quiere, en ese, usted señalaba ese derecho de tolerancia, digamos, genera solución. Hay convenciones interamericanas que están sujetas o ya están ratificadas por el país, que se dejan en la Secretaría de la OEA, por ejemplo, y los países van ratificando, y eso es parte después del derecho positivo nacional, pero con normas internacionales, como en este caso, ¿verdad? Que de alguna manera tratan de solucionar estos conflictos. Y creo que Savigny también marcaba un poco el tema, hablaba de los criterios de un asiento territorial, de las relaciones. Sí, sí, sí. Eso lo vamos a ver cuando veamos a Savigny. Bien. Él, justamente para encontrar el derecho, o sea, para no elegir caprichosamente entre los posibles derechos en cuestión, decía, bueno, hay que elegir el derecho del Estado con el que la relación tiene más vínculos. Más vínculos, Eso exacto. él lo llamaba asiento territorial. Decía, no es cualquier derecho el que elegimos. O sea, no elegimos la ley del domicilio para regular la capacidad porque sí, arbitrariamente, sino porque en el domicilio es donde, o sea, el domicilio el estado del domicilio es el estado que conoce más a la persona. Entonces, ese ordenamiento jurídico es el que está más cerca de la persona y por eso es el que es más adecuado, ¿no? Era una herramienta para encontrar para resolver el conflicto, justamente, ¿no? Bueno, entonces, vieron que esta concepción clásica ya es todo un desafío, ¿no? Es todo un desafío porque nos enfrenta, nos enfrenta a otros derechos distintos al nuestro, o sea, no van a decir necesariamente lo mismo que el nuestro, pero que estamos obligados a aplicarlo. Vamos a estar obligados a aplicarlo porque la norma de conflicto nos conduce a ello. Entonces, esto que decíamos es un paso enorme con respecto a la concepción territorialista, ¿no? Implica salirnos del brete de nuestras fronteras, reconocer que existen otros ordenamientos jurídicos e incluso aplicarlos dentro de nuestro territorio. Ahora, como recién decíamos, lo que lo que pretende o lo que propone esta concepción es la aplicación al caso internacional de el derecho de un Estado, del derecho que se considera que está en mejores condiciones para resolver el conflicto, ¿no? Pero que en definitiva es el derecho de un Estado. ¿Esto qué quiere decir o esto qué es? Es la aplicación de un derecho que en realidad no fue pensado para regular relaciones internacionales. Es un derecho que fue pensado para resolver los problemas internos de ese Estado, ¿no? Porque lo que decíamos hoy es que cuando encontramos la ley del lugar de cumplimiento, sabemos que el contrato se cumplió en tal lado, o cuando cuando hablamos del primer domicilio conyugal, ¿cómo vamos a resolver en definitiva ese caso? Le vamos a aplicar las normas del Código Civil de ese Estado, o del Código de Comercio, dependiendo, ¿no? Las normas del derecho interno de ese Estado. O sea, las normas pensadas para resolver, para regular las relaciones nacionales de ese Estado. Entonces, hubo estudiosos, a los cuales esto les hizo un poco de ruido.
se dijeron, bueno, ¿es realmente un derecho adecuado o es realmente adecuado aplicarle a un caso internacional un derecho interno de un Estado pensado para regular las relaciones nacionales? ¿No será que en realidad lo más adecuado es elaborar un derecho pensado para esas relaciones, para esas relaciones internacionales, para esos casos internacionales? Y ahí es donde sí surge, creo que era Carlos Correa que había hablado, la concepción que postula Alfonsín, que ya fue postulada antes de Alfonsín, ¿no? Pero que Alfonsín la hace suya, que es la llamada concepción privatista. O sea, esta concepción va todavía un poco más adelante y dice, bueno, en realidad lo que hay que hacer o lo que tiene que hacer el derecho internacional privado es elaborar, construir un derecho pensado para estas relaciones privadas. Un derecho material con normas similares a las que conocemos en el derecho interno, pero pensado para las relaciones internacionales. Sí, civil o de comercio, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, normas que en vez de decirnos que la capacidad se rija por la ley del domicilio, nos digan a qué edad vamos a considerar que una persona es capaz en una relación internacional. O sea, cuando esa capacidad involucra elementos de extranjería relevantes. O que nos diga cuáles son los requisitos para reconocer un matrimonio internacionalmente. ¿Sí? O sea, acá estamos hablando de normas pensadas para las relaciones internacionales. Normas iguales a las normas del derecho interno, pero pensadas para la realidad internacional. ¿Ah? O sea, que no sea el derecho interno de un Estado el que regule esas relaciones, sino unas normas expresamente creadas para esas relaciones internacionales. Esta, que es la concepción privatista, también se vale de un método exclusivo, o sea, único, que es el método llamado sustancialista. ¿Sí? Porque las normas son normas que no se limitan a señalar un derecho aplicable, sino que las normas resuelven el problema. Las normas dicen cuándo uno es capaz. Las normas dicen los requisitos para contraer matrimonio. Las normas regulan a los contratos internacionales directamente. Hablan de la responsabilidad de las partes, hablan de cómo se forma el contrato, hablan de la resolución del contrato. O sea, pero desde el punto de vista internacional. ¿Sí? Por eso se habla de un método sustancialista, porque son normas que directamente, como las normas del derecho interno, resuelven el problema. Nosotros vamos a esas normas y tenemos el tema resuelto. ¿Sí? Bueno, a ver, tengo varias manos levantadas. Carlos Cabrera, primero. Nada, quería decir que este tipo de normas se usan en el comercio internacional. Por ejemplo, en la Convención de Viena sobre comercio internacional es fundamental ese tipo de norma. Sobre compraventa internacional de mercaderías, la Convención de Viena sobre compraventa internacional de mercaderías, sí. Sí. Sí, en el derecho comercial abundan, o sea, hay normas de este tipo.
¿no? Ustedes se imaginarán, antes de darle la palabra a los demás, ustedes se imaginarán que si decíamos que era difícil ponerse de acuerdo en normas de conflicto, ponerse de acuerdo en normas de este tipo es mucho más difícil, ¿no? Imagínense a los estados poniéndose de acuerdo en a qué edad se adquiere la capacidad o los requisitos para contraer matrimonio. Piensen en eso, los requisitos para contraer matrimonio, con estados religiosos y de distintas religiones, con estados de distintas, con distintas organizaciones administrativas. Imagínense lo difícil que puede ser ponerse de acuerdo en este tipo de normas, sí, método sustancialista. Bueno, Belén, sí, adelante. No, que justamente lo que decía Alfonsín era que el derecho interno había sido hecho para justamente regular las cuestiones internas de un Estado y no era concebible que eso regulara una relación internacional. Entonces, por eso es este planteo de elaborar a nivel internacional lo mismo que pasa en un Estado, hacerlo a nivel internacional. Que en realidad, o sea, sería como nuestro código, o sea, nuestro código civil te dice, para tal cosa es la solución. A diferencia de la otra concepción que tenías que ir viendo en otro estado, pensar como el otro estado, qué era lo que era en otro estado, acá te da de una la solución. Pero lo cual sería, a nivel internacional, te solucionaría un montón, te ahorraría mucho tiempo, pero en la realidad creo que por cuestiones no, o sea, todos somos diferentes y bueno, si hay más comunidad de principio, más intereses que sean los mismos, bueno, ahí habrá más normas materiales, como dicen, ¿no? Pero yo creo que es difícil, por más que el avance que hay, todo es un poco difícil. Exacto. Estela. Sí, está muteada, Estela. Sí. Bueno, esta posición, la última que estamos dando, la sustancialista. La privatista. Sí, ahí está. Sí, el método sustancialista tiene como expositora a Daniel Gita, que dice que los ciudadanos, las personas son ciudadanas del mundo y por lo tanto tienen que tener un derecho uniforme. Sí, ahí les escribí el nombre en el chat. Gita fue un autor holandés que fue, o sea, él partió fue un continuador de Savigny en realidad. Él siguió a Savigny y él, fíjense ustedes que él hablaba de distintos tipos de relaciones, ¿no? Entonces, él decía que había relaciones nacionales, relaciones jurídicas nacionales. Esas relaciones jurídicas nacionales nadie tiene dudas de que se rigen por la ley del Estado en donde nacen y se desarrollan, ¿no? Por ejemplo, hablando del ejemplo que ponía Bruno hoy, ¿no? Ese matrimonio que se conocieron en el Uruguay, celebraron las capitulaciones en el Uruguay, se casaron en el Uruguay y vivieron en el Uruguay. Bueno, esas capitulaciones no podían regirse por otra ley que no fuera la uruguaya, porque todos los vínculos de ese matrimonio, todos los datos de ese caso estaban unidos al Uruguay. Entonces, obviamente, esa relación nacional se rige por la ley uruguaya, la ley del Estado uruguayo. Ese es el primer tipo de relaciones que Gita reconocía. Pero él dice, las relaciones, hay otras relaciones, hay relaciones que son relativamente internacionales, decía él. Entonces, ¿cuál sería un ejemplo de relación relativamente internacional? El caso que nos había planteado Bruno, o sea, ese matrimonio que se celebró en el Uruguay, que celebraron capitulaciones matrimoniales en el Uruguay, que tuvo su primer domicilio conyugal en el Uruguay, que por lo tanto todo eso se rigió por la ley uruguaya, resulta que se va a la Argentina.
y en la Argentina adquieren bienes o pretenden adquirir bienes. Entonces, ese matrimonio, esa relación, ese caso, que era nacional uruguayo, ahora se plantea la necesidad de determinar el régimen de bienes de ese matrimonio desde la Argentina. Entonces, para la Argentina, ese es un caso internacional. Es un régimen de bienes que se constituyó en otro estado, ¿no? Pero que sigue siendo nacional uruguayo, ¿no? O sea, se sigue rigiendo por la ley uruguaya. Para Gita, en este caso, el método tendría que seguir siendo el método clásico, el método conflictualista. O sea, se tendría que seguir rigiendo por la ley uruguaya, porque nació al amparo del derecho uruguayo esa relación. Solo cambia que ahora se presenta esa relación ante la Argentina. Y obviamente, al ser una relación nacional uruguaya, para la Argentina hay un dato que la internacionaliza. ¿Tá? Es una relación nacional que se internacionalizó al trasladarse los cónyuges a la Argentina. Pero sigue siendo, para el Uruguay sigue siendo nacional. ¿Sí? Entonces, para Gita, esa relación que nació regulada por el derecho uruguayo, por el derecho interno uruguayo, tendría que seguirse rigiendo por el derecho interno del Estado al amparo del cual nació, que es el derecho uruguayo. Pero hay otro tipo de relaciones, el tercer tipo de relaciones para Gita, que son las relaciones absolutamente internacionales. O sea, que son relaciones que ya desde que nacen tienen un montón de elementos de extranjería. Por ejemplo, supónganse, una persona domiciliada en la Argentina se casa con otra domiciliada en el Uruguay y establecen su primer domicilio conyugal en el Brasil. Ahí, ya desde el nacimiento de ese vínculo, y todavía podremos agregarle, y se casan en Paraguay. Ya desde el nacimiento del vínculo, ya hay un montón de datos que nos vinculan con muchos países, no con uno solo, con muchos. Porque hay una persona domiciliada en Uruguay, otra domiciliada en la Argentina, se casan en Paraguay y tienen su primer domicilio en Brasil. Entonces dice Gita, a estas relaciones, así, que ya nacen internacionales, ya desde que nacen tienen vínculos con un montón de países, no es adecuado regularlas por el derecho de un Estado, porque no están vinculadas con un Estado, están vinculadas con muchos. Entonces Gita dice que para este tipo de relaciones, la forma más adecuada justamente de regularlas es dándoles un derecho sustantivo creado especialmente para estas relaciones, que es el germen, el origen de la concepción privatista. O sea, crear un derecho especial para regular estas relaciones que ya nacen internacionales. ¿Tá? Es un derecho pensado, no es el derecho de uno de los estados, es un derecho pensado para estas relaciones internacionales. No es un derecho interno de un estado que el Estado elaboró para resolver sus necesidades internas. Es un derecho pensado, el que propone Gita, un derecho pensado para resolver los problemas que plantean estas relaciones con múltiples vínculos con muchos estados. Sí, Gabriela. Sí, Taliche también decía que el elemento de extranjería no aparece siempre en el mismo momento de la relación jurídica. Claro. Aparece en diferentes momentos. Sí, bueno, el ejemplo este que habíamos planteado del régimen de bienes en el matrimonio es un ejemplo, ¿no? O sea, esa relación nace sin elementos de extranjería relevantes, ¿sí? Porque todos los datos del caso están en el Uruguay. Sin embargo,
con posterioridad, con el traslado de ese matrimonio a la Argentina, aparece para la Argentina el elemento de extranjería relevante, que es el primer domicilio conyugal. ¿Sí? Bueno, ¿alguna pregunta? Esta clasificación, yo les voy a, después, más tarde, le vamos a subir un PowerPoint, que yo no lo quise usar porque si no, no los veo a ustedes si pongo el PowerPoint, la verdad. Pero hay un PowerPoint para, más o menos para ayudarlos a ustedes, se los voy a subir, ¿tá? Que lo tengo hecho. Que está todo esto, ¿tá? Así, esquemático. Esto de Gita, de los tres tipos de relaciones y de la concepción privatista, ¿les queda claro? Sí, profe. Bueno, como ustedes ven, todas las concepciones que hemos mencionado proponen un método exclusivo. O sea, cada una tiene un método exclusivo, único, ¿no? O sea, la concepción territorialista, en sus manifestaciones actuales, excepcionales, se vale del método llamado de autolimitación o exclusivista, que son las normas de aplicación inmediata. La concepción clásica utiliza para el cumplimiento de su objetivo, o de su función, mejor dicho, o sea, para la concepción clásica, el derecho internacional privado utiliza como método único para cumplir su función el método conflictualista o de normas de conflicto. Para la concepción privatista, la única forma de llegar a ese derecho pensado, elaborado, exprofeso para las relaciones privadas internacionales, el único método es el de las normas directas, ¿sí? De ahí el método sustancialista. Ahora, hay algunas cuestiones que ustedes si estudiaron ya lo detectaron. ¿Cuál es el elemento en común que hay detrás de todas estas concepciones? Soledad, perdón. Sí. La relación privada internacional. Ahí está. Ahí está. Martina, perdón. Yo iba a decir el conflicto de normas. Bueno, a ver, en realidad el conflicto de normas solo aparece en la concepción clásica. Pensado de esa manera, ¿no? O sea, la concepción clásica es la única que se plantea un verdadero conflicto de normas. ¿Por qué? Porque la concepción privatista no reconocía otros derechos, solo reconoce el derecho propio, ¿no? Y al mismo tiempo que reconoce todos esos otros derechos, plantea la realidad jurídica como un conflicto, ¿no? O sea, dice, bueno, hay muchos ordenamientos jurídicos, hay casos que vinculan a muchos de esos ordenamientos jurídicos, y entonces el que lo tiene que regular es uno. No necesariamente, o sea, no tiene que ser necesariamente el mío, puede ser otro. De todos esos ordenamientos jurídicos tiene que ser uno el que lo resuelva. Entonces ahí hay un conflicto que yo tengo que resolver, ¿verdad? Y para eso existe la norma de conflicto. Ahora, la concepción privatista, en realidad, no habla, o sea, no ve un conflicto de leyes, porque no se lo plantea en esos términos. La concepción privatista lo que dice es, bueno, yo tengo un caso internacional que involucra a sujetos pertenecientes a distintos estados. Y a esta relación yo le tengo que dar una regulación.
Las regulaciones que yo conozco, que yo tengo a mano, son regulaciones de estados, derechos internos de los estados, que a mí no me sirven, porque yo tengo una relación internacional. Entonces, lo que yo tengo que tener es un derecho nuevo, que regule, más allá de esos derechos internos, que regule a esa relación de forma autónoma, o sea, de manera distinta, cubriendo las necesidades de esa relación. Entonces, para la concepción privatista no hay conflicto de leyes. O sea, ni para la concepción privatista, ni para la concepción territorialista hay conflicto de leyes. Para la territorialista, porque directamente no reconoce a los demás ordenamientos jurídicos. Solo el único que en mi territorio vale es el mío. No hay conflicto de leyes. Y para la privatista, porque esos ordenamientos jurídicos distintos que existen de cada estado no me sirven para regular esta relación que yo tengo, este caso. Por lo tanto, no hay un conflicto que se plantea. Lo que tiene que hacer el derecho internacional privado para esta concepción es crear un derecho nuevo, pensado para esta nueva realidad. ¿Sí, Martina? Sí, gracias, súper claro. ¿Está claro? O sea, sí, gracias. Para la única concepción que hay conflicto es para la clásica. Bien. ¿Está? Entonces, estoy de acuerdo con Soledad en que el elemento que subyace a todas las concepciones es la relación privada internacional. Porque vieron que todo el tiempo de lo que nos estamos planteando es un caso, una relación que tiene vínculos con distintos estados, ¿sí? Y a la que la territorialista la absorbe y la regula por su derecho propio. El conflicto de leyes dice que hay que regularla por el derecho de un Estado, el derecho único y adecuado, y la privatista dice que hay que regularla por un derecho nuevo creado para ella. Pero lo que está siempre, lo que tienen en común las tres concepciones es la relación privada internacional. Eso es lo que está atrás de todas estas concepciones. Sí, Bruno, adelante. Bueno, ahora, bueno. Bueno, ahora justamente justamente iba a eso, ¿no? O sea, Gabriela, sí, perdón, Gabriela también había levantado la mano. Sí, profesora, yo solo quería agregar que lo que encuentro también como factor común en todas estas concepciones es que cada una de ellas ofrece un único método y lo considera exclusivo. Exacto, sí. Eso es lo que tienen en común, la exclusividad del método. Cada una tiene su propio método exclusivo. Soledad. Claro, que si bien cada una tiene su método exclusivo, creo que es Cálice, no sé si se pronuncia Cálice o Cáliche, pero Cálice lo que... Cáliche, perdón, es que la base en común justamente de ambas posiciones es esa, que si bien tienen su método exclusivo, ambas o sea, se refieren a la relación privada internacional, donde de alguna u otra manera está presente el elemento extranjero, es decir, como habíamos mencionado antes, dependiendo, o sea, puede ser en mayor o en menor grado y puede ser de internacionalidad, digamos, pero siempre aparece ese elemento, o sea, de la relación privada internacional. Eso, digamos que sería el elemento en común de esas posiciones. Ahí está. O sea, el elemento en común es la relación privada internacional. O sea que la verdad es que en la actualidad lo que se considera que es el objeto del derecho internacional privado es la relación privada internacional.
Ese es el objeto del derecho internacional privado, en realidad, más allá de concepciones que hayamos estado viendo, ¿no? Y lo cierto también es, esto es a modo de resumen para terminar la clase, lo cierto es que para regular a esa relación privada internacional no es suficiente un único método. Tienen que contribuir todos los métodos de los que hemos hablado. Por eso en la actualidad asistimos a lo que se llama un pluralismo metodológico. El derecho internacional privado necesita de todos los métodos para regular a las relaciones privadas internacionales. Y ustedes se van a encontrar, nosotros les vamos a proponer unos ejercicios para que ustedes hagan, para repasar un poco esto y para repasar estos temas que vimos y para ustedes mismos ver si entendieron. Ustedes van a comprobar, porque para eso los vamos a obligar un poco a que vayan a mirar para que busquen en las normas, ¿sí? Para que se metan en los tratados y en las leyes un poquito, y ustedes mismos van a comprobar cómo hay múltiples, o sea, cómo conviven, mejor dicho, cómo conviven en las distintas fuentes normativas los distintos métodos. ¿Ah? Esta es la realidad del derecho internacional privado hoy. No hay, o sea, el derecho internacional privado hoy no puede darse el lujo de tener un método único. Es cierto, sí, es cierto que el método que prima por aquello de que es lo más sencillo, es el más sencillo para ponerse de acuerdo, pese a que igual es difícil, es el conflictualista. Las normas que más abundan son las normas de conflicto, pero no son las únicas. Y hay ámbitos, como decía hoy el compañero, que en el ámbito del derecho comercial hay más normas materiales que en otros ámbitos, es así. O sea, hay ámbitos en los cuales es más fácil llegar a soluciones materiales que en otros. ¿Sí? Pero el derecho internacional privado hoy, nuestra realidad es que asistimos a un pluralismo metodológico. ¿Todo para qué? Para regular a nuestra vedette, que es la relación privada internacional. ¿Sí? Bueno, en la próxima vamos a hablar de la relación privada internacional, un poquito. Vamos a ver por qué una relación es privada, es internacional, o cuándo una relación es privada, es internacional. Vamos a hablar un poquito de los elementos de extranjería, justamente, que ya dijimos que tenían que ser relevantes para que estemos ante una relación privada internacional. Y después vamos a entrar en el tema de la naturaleza del derecho internacional privado y de las fuentes. El tema de las fuentes también nos plantea una peculiaridad en el derecho internacional privado. ¿Tá? También ya nos encontramos con una peculiaridad que es la norma de conflicto, con otra peculiaridad que es la aplicación del derecho extranjero. Vieron que ya nos encontramos con varias novedades. Bueno, ahora nos vamos a encontrar con más novedades cuando hablemos de las fuentes en el derecho internacional privado. ¿Sí? Así que si tienen alguna pregunta, encantada. Si no, la dejamos por acá y nos vemos el próximo miércoles. Por ahora no las vamos a subir las clases grabadas, no. ¿Tá? Bueno, nos estamos viendo entonces. Gracias. Muchas gracias. Gracias, profe, gracias. Bien. Gracias. Gracias. Chao, chao.